Solo en 3 semanas, el próximo viernes 26 de abril, comenzará a regir la primera etapa de la ley de las 40 horas laborales. De este tema queremos comenzar a conversar con el abogado laboral Cristian Aguayo. Abogado, gracias por este contacto. Estamos a 3 semanas, pero ya comienzan a surgir las dudas, así que bienvenido. Hola Matilde, muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, se implementa una ley compleja y están todos los empleadores y trabajadores pendientes de ver cómo se va a aplicar, así que hay varias dudas que todavía están en el ambiente. Exactamente, porque es una ley que, claro, lleva las horas laborales a 40, pero no va a ser de inmediato, sino que va a ser un avance paulatino para tener estas 40 horas ya en varios años más. Sería restringiendo un año por año. Por lo tanto, para su implementación completa falta mucho todavía. No obstante, hay muchas empresas que se han certificado como empresas 40 horas. ¿Qué es entonces lo que comenzaría a cambiar a partir del próximo 26? Efectivamente, el 26 de abril comienza la primera etapa gradual de aplicación de esta ley, donde todas las empresas están obligadas a disminuir de las 45 horas actuales a 44. Esa es la primera etapa de implementación de la ley. Luego, en abril del 2026, serán 2 horas menos, 43. Para el 26 de abril, finalmente del 28, van a ser las 40 horas. Por lo tanto, todas las adecuaciones actuales se refieren a esta hora menos que van a tener que implementarse, y obviamente también hay otras normas accesorias a esta principal que también comienzan a aplicarse, como por ejemplo la que ha comentado la ministra del Trabajo, la aplicación del artículo 22, inciso segundo del Código de Trabajo. Exactamente, que eso se refiere a las personas que no tenían sujeción horaria, que ahora sí van a empezar a tener, porque de los 5 llamados cargos que no tenían sujeción horaria, solamente quedan 2. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Quiénes son los que no van a tener esta jornada midiéndola en horas? Sí, esta es una norma bastante interpretable, en mi opinión. Por cierto, permite, por lo tanto, tener distintas ópticas. Desde mi perspectiva profesional, que llevo varios años ejerciendo el derecho laboral, no concuerdo tanto con la mirada de la autoridad, que lo restringe prácticamente a muy pocos trabajadores. La ministra Jara ha señalado que, de acuerdo al nuevo tenor de la norma, pueden ser gerentes, subgerentes que tengan facultad de administración, que los limita mucho, o trabajadores que ejerzan sus labores sin supervisión superior inmediata. Ya, ¿qué es concepto eso? que existe desde hace muchos años. ¿Y qué es? ¿Qué es a un empleado que no tiene fiscalización superior inmediata? Bueno, de acuerdo a los dictámenes que ha emitido la Dirección del Trabajo, sobre todo a propósito de esta ley, que son en el mes de febrero de este año, ha restringido muchísimo la posibilidad de que un trabajador que por naturaleza es dependiente pueda ejercer sin esta supervisión superior inmediata, atendido el tipo de función que desarrolla. Y en esto se apoya el dictamen en la existencia de elementos, herramientas que son hoy día tecnológicas, como por ejemplo esta que estamos utilizando ahora, el Zoom, Teams y muchas otras, que permitirían a un empleador poder controlar efectivamente la forma y oportunidad en que el trabajador está desarrollando su labor. Por lo tanto, queda un universo bastante pequeño, a criterio de la autoridad, que pudiera ejercer sus labores sin esta supervisión superior inmediata. De hecho, pone como ejemplo a los periodistas. Claro, claro. Bueno, es un clásico ejemplo, no solamente en el tema de la sujeción horaria, sino que, por ejemplo, en el caso de los turnos. ¿Qué pasa con las personas que realizan turnos durante los fines de semana con esta ley? Bueno, en principio la norma no regula específicamente las excepciones, porque la regla general es que todos los trabajadores laboren los días de lunes a sábado. Esa es la regla general, que se distribuya la jornada entre 5 a 6 días. Después puede ser entre 4 y 5. Pero a la pregunta, la excepción es aquellas funciones que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38, en los días sábados, domingos y festivos. Y respecto de ellos, obviamente también hay que aplicar las disminuciones de la jornada, pero no modifica o no altera facultados por ley para
necesariamente tienen que adaptarse a la ley. Ahora, con esta ley también se garantiza a los trabajadores que no pueden recibir una remuneración menor, pero en el caso de los turnos ocurre una situación bien particular, porque hay muchos trabajadores que por el hecho de hacer turnos reciben un bono, pero no está dentro de su base de sueldo. ¿Qué pasa en ese aspecto? Porque no va a poder hacer más turnos, pero es ser una forma de ingreso extra. Efectivamente, ahí hay un desafío, una problemática que yo diría que en esta primera etapa, como solamente se reduce 1 hora la jornada, creo que hay varias alternativas como para poder resolverlo y salvar la situación. Pero ya cuando la jornada disminuya a las 43, tanto en turno como en posibilidades de ejecutar labores como la que usted está señalando, por cierto que va a ser bastante complejo cumplir con la legislación y que ese trabajador pueda eventualmente ajustarse a esta normativa y seguir operando de la misma manera. Ahora, como hay cierto nivel de tiempo, probablemente todo se va a ir adaptando, como sucede en materia laboral en general. Claro, esa, digamos, es una de las tranquilidades, que es paulatino. Pero más dudas. Horas extras. ¿Cuántas horas extra se puede tener bajo esta ley? Bueno, esta norma no modifica en relación a las horas extras lo que existía y lo que existe ahora. El máximo de horas extraordinarias que se puede elaborar diariamente es de 2. Eso sigue siendo igual. Lo que pasa es que, obviamente, como la jornada ordinaria se reduce, en este caso a 44 horas desde el 26 de abril, evidentemente que las 2 horas extras diarias que se pueden hacer respecto de la jornada ordinaria habitual se va a tener que circunscribir ahora a 44, luego a 43 y 40, pero siguen siendo estas 2 horas las que establece la ley como máximo. Ya, claro. Otra de las preguntas, bueno, en la práctica sin duda que van a surgir muchísimas más situaciones puntuales que van a tener que ir explicándose sobre la marcha y arreglándose, tal vez buscando las soluciones también sobre la marcha. Pero también esto trae la posibilidad de poder tener bandas horarias o tener este 4x3 en días laborales. ¿Qué es lo que cuando entre ya en pleno en vigencia esta ley va a significar esto? Efectivamente, hay otras normas que son, tal como decía al comienzo, un poco accesorias a lo principal, que es la reducción de la jornada, pero son igualmente importantes, como por ejemplo las dos que señala usted. Es decir, primero se establece la posibilidad que aquellos padres o que estén a cargo de menores de 12 años puedan adelantar o postergar la hora de ingreso o de salida a sus trabajos en un rango o en una banda de hasta 2 horas, pueden adelantarla en una. Por ejemplo, una persona que esté en esa condición o calidad podría señalarle a su empleador que va a llegar 1 hora más tarde y se va a retirar 1 hora más tarde, lo que obviamente le permitiría compatibilizar su vida laboral con su vida familiar. Esa es una posibilidad y un derecho que le da la ley también a partir del 26 de abril de este año a aquellos trabajadores que tengan esa calidad. Y ese es un beneficio. Y otra de las normas que usted señala, Matilde, se refiere a la posibilidad de distribuir la jornada en 4 días de trabajo por 3 de descanso. Jornada que hoy día no está establecida ni se permite ejecutar y no se va a poder ejecutar sino hasta el 26 de abril del año 2028, salvo que la empresa adelante la aplicación de las 40 horas, no espere esta gradualidad y pacte con los trabajadores que desde la vigencia ahora en abril comiencen las 40 horas y en ese caso va a poder distribuir la jornada en 4 días de trabajo y 3 de descanso. Bueno, las empresas que ya tienen esta certificación 40 horas, entonces debieran ya poder estar comenzando a ensayar este sistema. O sea, tienen la posibilidad de proponer, porque obviamente no se puede imponer, sino que tienen la posibilidad de proponer a sus trabajadores aplicar esta fórmula que, como hemos visto, hay muchos países más desarrollados que nosotros que ya la tienen y según su experiencia ha hecho bastante productivo la labor de quienes optan por esa alternativa. Obviamente es una buena oportunidad tal vez para probar. Hay algunos giros que pueden
hay otros que la verdad no es posible, hablábamos de los turnos, hablábamos de trabajo agrícola, hay una serie de servicios que esto es muy difícil que se implemente, pero hay otros, sobre todo los servicios, que será posible pactar, por ejemplo, esta jornada 4x3 y eventualmente va a ser provechoso tanto para el trabajador como para el empleador. Bien, pero eso claro, todavía falta y hay que ver de estas empresas que están certificadas cuáles han comenzado ya a implementarlo para ver cómo lo están haciendo y cómo están resolviendo también esa parte. Cristian Aguayo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, abogado laboral. Ya nos quedan solamente 3 semanas, así que cuando ya nos vayamos acercando a la fecha, sin duda vamos a volver a conversar. Muchísimas gracias por el contacto y muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas tardes.